Hay algo profundamente perturbador en la naturaleza humana que pocas veces nos atrevemos a nombrar en voz alta. Observad con atención el teatro del mundo y notaréis un patrón inquietante. Aquellos dotados de mayor lucidez mental, quienes poseen la capacidad de desentrañar los hilos invisibles que mueven las voluntades ajenas, son precisamente los que más frecuentemente encuentran el desprecio, la indiferencia o el aislamiento calculado. No es casualidad ni mala fortuna. Es el resultado de una mecánica social tan antigua como las ciudades-estado italianas, donde el poder nunca ha perdonado a quien ve demasiado claro. La inteligencia verdadera, esa que penetra las máscaras y comprende los apetitos reales que gobiernan a los hombres, representa una amenaza silenciosa para quienes construyen su influencia sobre la ilusión y el engaño. Durante siglos, los salones florentinos fueron testigos de una verdad que aún resuena en nuestros días. El hombre común no teme a la ignorancia. Teme a quien posee el entendimiento suficiente para exponer sus debilidades. Cuando alguien demuestra capacidad para anticipar movimientos, para leer entre líneas lo que otros apenas intuyen, despierta algo primordial en la psique colectiva, una incomodidad visceral que se disfraza de rechazo social. Los mediocres se agrupan naturalmente, formando una mayoría que encuentra consuelo en la uniformidad de pensamiento, mientras que el individuo perspicaz permanece al margen, incomprendido no por defecto sino por exceso. Esta dinámica perversa transforma la virtud intelectual en una cruz que cargar, un don que paradójicamente condena a su portador al ostracismo. Pero aquí reside la trampa mortal que destruye incluso a las mentes más brillantes. Creer que la inteligencia sola es suficiente escudo contra las maquinaciones del mundo. ¿Cuántas veces hemos presenciado el ascenso de hombres mediocres a posiciones de poder mientras genios auténticos languidecen en el olvido, sus talentos desperdiciados, sus advertencias ignoradas? La razón es tan simple como devastadora. Han olvidado que en el juego del poder, la percepción importa más que la verdad, y que quien no aprende a navegar las corrientes de la opinión ajena terminará ahogado por ellas. La inteligencia sin estrategia es como una espada sin empuñadura, capaz de herir pero imposible de blandir con eficacia. Lo que estás a punto de descubrir no son meras reflexiones filosóficas para entretenimiento intelectual. Son principios destilados de la observación directa de cómo funcionan realmente las estructuras de poder, cómo se tejen las alianzas, cómo se conquista y se mantiene la influencia en un mundo que castiga la ingenuidad con brutalidad indiferente. Porque existe una diferencia abismal entre ser inteligente y ser efectivo, entre comprender el mundo y saber actuar dentro de él sin autodestruirse en el proceso. Miles han fracasado al no reconocer esta distinción fundamental, confundiendo el análisis con la acción, la comprensión con el dominio. Si has sentido alguna vez que tu capacidad de ver más allá se ha convertido en una maldición, si has experimentado el aislamiento que viene de pensar diferente, si has visto cómo otros menos capaces avanzan mientras tú permaneces estancado, entonces lo que sigue no es opcional. Es tu mapa de supervivencia en un terreno minado por convenciones que protegen a los mediocres y castigan a los lúcidos. Porque el error fatal no es ser inteligente, es serlo sin la astucia necesaria para que esa inteligencia trabaje a tu favor en lugar de convertirse en el arma que otros usen contra ti. Y esa distinción, esa frontera entre el genio frustrado y el individuo influyente, es precisamente lo que separa a quienes dominan su destino de quienes son dominados por él. La primera lección que debemos grabar con fuego en nuestra conciencia es esta.
El hombre común no valora la verdad por sí misma, valora aquello que confirma sus creencias preexistentes y protege su posición. Cuando una persona de intelecto superior confronta a otros con realidades incómodas, con análisis que desmontan sus ilusiones o con predicciones que exponen su falta de previsión, no genera admiración, sino hostilidad defensiva. La naturaleza humana está construida de tal manera que prefiere la comodidad de sus errores familiares antes que la incomodidad de verdades que exigen cambio. Esto explica por qué los profetas rara vez son honrados en su tierra y por qué quienes advierten del desastre son culpados cuando éste finalmente llega. En los corredores del poder florentino, aprendí observando que quienes ascendían no eran necesariamente los más sabios, sino los más hábiles en presentar su sabiduría de manera palateable. Un consejero que dice al príncipe exactamente lo que necesita escuchar, aunque sea una mentira reconfortante, conservará su posición más tiempo que aquel que ofrece verdades amargas envueltas en honestidad brutal. La inteligencia, cuando se manifiesta sin tacto, sin consideración por el ego ajeno, sin cálculo sobre el momento apropiado, se convierte en arrogancia a ojos de los demás. Y la arrogancia percibida es el camino más rápido hacia la irrelevancia, sin importar cuán correctas sean tus observaciones. Existe una trampa psicológica en la que caen innumerables personas dotadas de gran capacidad analítica. Asumen que los demás operan bajo los mismos parámetros racionales que ellos. Proyectan su propia estructura mental sobre una humanidad que funciona primordialmente desde las emociones, los miedos tribales y los impulsos de supervivencia social. Cuando explicas con lógica impecable por qué cierta decisión es errónea, esperas que esa lógica sea suficiente para cambiar opiniones, sin reconocer que la mayoría de las personas no toman decisiones desde la razón, sino desde la necesidad de pertenecer, de no destacar, de mantener la armonía superficial del grupo. Tu inteligencia se estrella contra un muro invisible de resistencia emocional que ni siquiera registras existe. El fenómeno se agrava cuando la persona inteligente, frustrada por la falta de comprensión, intensifica sus esfuerzos explicativos. Cree que si tan solo presenta los argumentos con mayor claridad, con más datos, con razonamientos más elaborados, finalmente penetrará la resistencia ajena. Pero esto funciona exactamente al revés. Cada intento adicional es percibido como condescendencia, cada argumento refinado como muestra de superioridad intelectual, en cada dato adicional como prueba de que esta persona se considera por encima de los demás. La brecha se ensancha precisamente por los esfuerzos destinados a cerrarla, creando un círculo vicioso de incomprensión mutua y alienación progresiva. Lo que pocas veces se entiende es que la inteligencia visible genera en los demás una sensación de amenaza existencial. Cuando alguien demuestra constantemente que ve patrones que otros no perciben, que anticipa consecuencias que otros no prevén, que comprende dinámicas que permanecen ocultas para la mayoría, desencadena en su entorno una respuesta defensiva primitiva. Las personas comienzan a sentir que su propia valía está siendo cuestionada por la mera existencia de alguien más capaz. No es odio personal, es un mecanismo de protección del ego colectivo que opera automáticamente, sin malicia consciente, pero con efectos devastadores para quien lo sufre. La solución no consiste en ocultar tu inteligencia como si fuera un defecto vergonzoso, ni en rebajarla artificialmente para encajar en la mediocridad circundante. Esa sería una traición a ti mismo y un desperdicio criminal de tus capacidades. La clave radica en comprender que la inteligencia, como cualquier herramienta de poder, debe ser ejercida con estrategia.
Así como un general no despliega todas sus tropas simultáneamente, sino que las mueve según la geografía del terreno y la disposición del enemigo, tú debes aprender a dosificar tus demostraciones de perspicacia según el contexto social y los objetivos que persigues en cada interacción específica. Esto nos conduce a un principio fundamental. En el arte de navegar entre los hombres, la percepción de amenaza determina tu destino más que tus capacidades reales. Puedes ser el más brillante en la sala y terminar marginado, o puedes ser moderadamente capaz pero extraordinariamente hábil en gestionar cómo otros perciben tu inteligencia y así ascender sin resistencia. El sabio florentino no exhibe su sabiduría como estandarte, la emplea como bisturí, preciso, oportuno, invisible hasta el momento exacto en que su uso resulta inevitable. Cuando logras que otros lleguen a tus conclusiones creyendo que fueron ellos quienes las alcanzaron primero, has dominado el arte supremo de influir sin despertar defensas. La segunda trampa en la que naufragan las mentes lúcidas es la ilusión de que el mérito habla por sí mismo. En un mundo ideal, quizás sería así, pero vivimos en el mundo real donde las apariencias, las alianzas y la habilidad política determinan quién es escuchado y quién es ignorado. He visto en mi tiempo a hombres de talento extraordinario languidecer en oscuridad, mientras individuos de capacidad mediocre pero astucia social superior ocupaban posiciones de influencia. El error fatal consiste en esperar que tu inteligencia sea reconocida automáticamente, que tu valor se imponga por su propia evidencia, sin comprender que el reconocimiento es algo que se construye, se negocia, se conquista mediante maniobras deliberadas. Los florentinos entendían algo que las sociedades modernas han olvidado o prefieren ignorar. Toda interacción humana es una negociación de poder, visible o invisible. Cuando entras en una habitación, cuando participas en una conversación, cuando ofreces una opinión, estás jugando en un tablero donde cada movimiento afecta tu posición relativa respecto a los demás. La persona inteligente pero ingenua cree que este juego es superficial o indigno de atención, que lo que importa es la sustancia de las ideas. Pero mientras desdeña las reglas del juego, otros las dominan y las utilizan para marginarlo, para restarle credibilidad, para asegurar que su voz nunca alcance los oídos que necesitan escucharla. Existe una diferencia crucial entre tener razón y ser efectivo. Puedes estar absolutamente en lo correcto sobre un análisis, una predicción, una estrategia, y aún así fracasar completamente en lograr que otros actúen según ese conocimiento. La historia está repleta de Casandras cuyas profecías se cumplieron exactamente como advirtieron, pero que fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. El problema no era la precisión de sus visiones, sino su incapacidad para envolverlas en una narrativa que resonara emocionalmente, que conectara con los miedos y deseos de su audiencia, que presentara la verdad de manera que no amenazara directamente el autoconcepto de quienes necesitaban escucharla. La inteligencia sin inteligencia emocional es como un motor potente sin sistema de dirección. Te mueves con gran fuerza pero sin control sobre el rumbo, desperdiciando energía en movimientos erráticos que te alejan del destino deseado. Comprender las dinámicas políticas, económicas o sociales de manera abstracta es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que determina si tu comprensión se traduce en influencia real, consiste en entender cómo funcionan las personas a nivel psicológico individual. ¿Qué las motiva realmente? ¿Qué temen perder? ¿Qué ansían ganar? ¿Qué historias se cuentan a sí mismas para dormir tranquilas por la noche? Sin este conocimiento práctico del corazón humano, tu brillantez intelectual permanecerá estéril
incapaz de germinar en el terreno fértil de la acción colectiva. Los que triunfan en la arena humana no son necesariamente los más inteligentes en sentido abstracto. Son aquellos que combinan perspicacia intelectual con comprensión visceral de los resortes que mueven a las masas. Saben cuándo empujar y cuándo retroceder, cuándo presentar un argumento racional y cuándo apelar a emociones primarias, cuándo ser directos y cuándo permitir que otros descubran por sí mismos las conclusiones ya preparadas para ellos. Esta es una inteligencia de segundo orden, más sofisticada que el mero análisis, porque incorpora la dimensión humana en toda su complejidad irracional. Y es precisamente esta dimensión la que los intelectuales puros tienden a menospreciar, pagando el precio de su desdén con impotencia e irrelevancia. Cuando una persona de gran capacidad analítica se encuentra repetidamente marginada, cuando sus contribuciones son sistemáticamente ignoradas o atribuidas a otros, cuando observa cómo sus advertencias se desestiman hasta que el desastre las valida demasiado tarde, la reacción natural es amargura o retirada. Algunos se refugian en la superioridad moral de haber estado en lo correcto, consolándose con la pureza de sus principios mientras el mundo sigue su curso sin ellos. Otros desarrollan cinismo corrosivo, concluyendo que la humanidad es irremediablemente estúpida y que intentar influir es esfuerzo perdido. Ambas respuestas son formas de rendición disfrazadas de virtud, maneras de evitar enfrentar la verdad incómoda. El problema no es la estupidez ajena, sino tu falta de estrategia para traducir tu inteligencia en influencia efectiva. El camino correcto, aunque más exigente, consiste en aceptar que vivimos entre seres impulsados, tanto por razón como por pasión, y que pretender apelar solo a la primera mientras ignoras la segunda es condenarte a la frustración perpetua. Debes estudiar a los hombres como el naturalista estudia a las criaturas salvajes, sin juzgarlos por no ser lo que no son, sino comprendiéndolos tal como son y adaptando tu aproximación a esa realidad. Solo así tu inteligencia dejará de ser una maldición que te aísla y se convertirá en el instrumento que te permite moldear el entorno según tu visión, trabajando con la naturaleza humana en lugar de estrellarte contra ella una y otra vez. El tercer error devastador que cometen las mentes superiores es confundir la claridad de pensamiento con la claridad de comunicación. Internamente, puedes tener un modelo mental perfectamente coherente de cómo funciona cierto sistema. Puedes ver las conexiones causales con nitidez cristalina. Puedes anticipar consecuencias con precisión admirable, pero si ese entendimiento permanece encerrado en tu cabeza, expresado en lenguaje que solo otros como tú comprenderían, entonces, para efectos prácticos, es como si no existiera. La brecha entre lo que entiendes y lo que logras transmitir determina el límite de tu influencia, y ese límite, para muchas personas brillantes, es dolorosamente estrecho. He observado cómo eruditos de conocimiento vasto fracasan en convencer a un mercader sencillo de cambiar su conducta, mientras charlatanes sin una fracción de ese conocimiento movilizan multitudes con facilidad asombrosa. La diferencia no radica en la verdad de lo que dicen, sino en cómo lo empaquetan. El erudito habla en abstracciones, en condicionales complejos, en matices que reflejan la complejidad genuina del tema, pero que sobrecargan la capacidad de procesamiento de su audiencia. El charlatán simplifica brutalmente, sacrifica precisión por impacto, reduce ideas complejas a fórmulas memorables aunque técnicamente incompletas. Y es el charlatán quien mueve el mundo, para bien o para mal, porque ha comprendido algo fundamental sobre la arquitectura mental humana. Prefiere certezas simples, aunque erróneas, a verdades complejas, aunque precisas.
Esto plantea un dilema ético para la persona de conciencia intelectual desarrollada. Simplificar significa inevitablemente distorsionar, omitir matices, presentar como absoluto lo que es probabilístico. Pero negarse a simplificar significa condenarse a la ineficacia, predicar en el desierto mientras los acontecimientos se desarrollan sin tu participación. La solución no es abandonar la complejidad, sino desarrollar la capacidad de traducción. Mantener internamente el modelo sofisticado que refleja la realidad en su multiplicidad de grises, pero aprender a extraer de él narrativas accesibles que capturen la esencia sin ahogar al oyente en detalles que no puede procesar. Es un arte difícil que requiere práctica deliberada y humildad para reconocer que tu forma natural de pensar no es universalmente compartida. Los grandes líderes políticos, los fundadores de movimientos duraderos, los arquitectos de transformaciones sociales, todos comparten esta habilidad de doble nivel. En privado, con sus consejeros de confianza, discuten con sofisticación las múltiples variables en juego, las contingencias, las estrategias alternativas según diferentes escenarios. En público, frente a las masas cuyo apoyo necesitan, presentan una visión simplificada, emotiva, cargada de simbolismo que resuena en el inconsciente colectivo. No es hipocresía, es adaptación pragmática al hecho de que diferentes contextos requieren diferentes modos de comunicación. La persona inteligente que solo puede operar en un modo, el complejo y matizado, se vuelve incapaz de conectar con el 90% de la humanidad. Aquí entra en juego otro principio crucial. Debes conocer a tu audiencia con la misma profundidad con que conoces tu tema. Antes de abrir la boca, antes de redactar un mensaje, antes de intentar persuadir, necesitas haber realizado el trabajo de inteligencia sobre quién está al otro lado. ¿Qué saben ya? ¿Qué les importa realmente? ¿Qué referencias culturales o experiencias compartidas puedes invocar para construir puentes? ¿Qué objeciones predecibles surgirán en sus mentes y cómo puedes desarmarlas antes de que se cristalicen en resistencia? Este nivel de preparación es el que separa a quien domina la persuasión de quien simplemente tiene razón en soledad. La paradoja es que cuanto más inteligente eres, más tentador resulta asumir que otros funcionan cognitivamente como tú. Proyectas tu propio proceso mental sobre ellos y te frustras cuando no responden como deberían responder, como responderías tú ante la misma información. Pero la mayoría de las personas no procesan datos para construir modelos abstractos de la realidad. Procesan narrativas que confirman o amenazan su identidad personal. No evalúan argumentos por su validez lógica, sino por cómo esos argumentos afectan su posición en su grupo social de referencia. No cambian de opinión porque se les presenta evidencia superior, sino cuando perciben que mantener la opinión anterior les costará más que cambiarla. Ignorar estas realidades psicológicas no te hace más noble ni más puro intelectualmente, te hace inefectivo y por tanto irrelevante. Desarrollar esta capacidad de traducción no requiere rebajarte ni traicionar tu integridad intelectual. Significa reconocer que la inteligencia genuina incluye la flexibilidad para comunicarte efectivamente en múltiples registros según la situación lo demande. El mismo médico que discute un caso con colegas usando terminología técnica precisa debe poder explicar a su paciente qué ocurre en su cuerpo usando analogías simples y lenguaje accesible. Si solo puede hacerlo primero, es un mal médico sin importar cuánto sepa, porque el conocimiento que no se transmite en forma útil al paciente no cumple su propósito fundamental. Exactamente el mismo principio se aplica a cualquier dominio donde tu inteligencia busque impacto en el mundo real. Sin la capacidad de traducción,
permaneces atrapado en la torre de marfil de tu propio entendimiento sofisticado pero inútil. La cuarta trampa mortal para las personas de intelecto elevado es la adicción a tener razón, ese placer secreto y corrosivo que se experimenta cuando tus predicciones se cumplen y todos los que te ignoraron quedan expuestos en su error. He visto individuos sabotear deliberadamente su propia efectividad para preservar esta gratificación, eligiendo conscientemente o no el martirio intelectual porque les ofrece la satisfacción moral de la superioridad confirmada. Es una forma perversa de orgullo que te ofrece consuelo en la derrota, mientras te garantiza que las derrotas continúen. Porque mientras estés más comprometido con validar tu propia perspicacia que con lograr cambios concretos, seguirás fracasando de maneras que te permiten sentirte superior a quienes triunfan. En las cortes renacentistas aprendí que el consejero que siempre tiene razón, pero nunca es escuchado, termina ejecutado o exiliado, mientras que el consejero que ocasionalmente se equivoca, pero mantiene la confianza del príncipe, conserva su posición e influencia. La lección no es que debas equivocarte deliberadamente, sino que tu objetivo no puede ser demostrar tu superioridad predictiva, sino moldear las decisiones que se toman. Si para lograr esto necesitas permitir que otros se atribuyan tus ideas, o renunciar al crédito por haber advertido primero, o incluso aceptar correcciones menores que no afectan la sustancia de tu propuesta, entonces hacerlo no es debilidad, sino sabiduría estratégica. El ego que se niega a estos pequeños sacrificios terminará pagando el precio infinitamente mayor de la irrelevancia total. Este apego al reconocimiento intelectual revela una inseguridad profunda disfrazada de confianza. La persona genuinamente segura de su capacidad no necesita validación externa constante, no requiere que otros reconozcan explícitamente su superioridad para sentirse valiosa. Puede ver sus ideas implementadas incluso cuando otros se llevan el crédito, porque su satisfacción viene del impacto real en el mundo, no de la aclamación pública. Pero quien ha construido su identidad completa sobre ser el inteligente del grupo, queda atrapado en una necesidad perpetua de demostración, una hambre insaciable de validación que lo vuelve manipulable precisamente por aquellos menos brillantes, pero más astutos que reconocen y explotan esta debilidad. La adicción al reconocimiento también te vuelve predecible, y en el juego del poder, la predictibilidad es vulnerabilidad. Cuando tus rivales saben que necesitas ser visto como el más inteligente de la sala, pueden orquestar situaciones donde te empujan a demostrarlo de maneras que te aíslan socialmente. Te hacen caer en la trampa de corregir públicamente al superior, de exhibir conocimientos que hacen sentir ignorantes a otros, de insistir en matices técnicos que interrumpen el flujo de decisiones colectivas. Y mientras tú obtienes tu dosis de validación intelectual, ellos consolidan alianzas a tus espaldas, construyen narrativas sobre tu arrogancia, preparan tu marginación sistemática. Has ganado la batalla del ego y perdido la guerra de la influencia. Superar esta adicción requiere un trabajo psicológico profundo sobre la fuente de tu autoestima. Si toda tu valía descansa sobre ser más inteligente que otros, entonces estás construyendo sobre arena movediza, porque siempre existirá alguien más brillante en algún dominio, y la edad eventualmente cobrará su precio sobre tus capacidades cognitivas. La madurez intelectual genuina llega cuando tu identidad se ancla no en la comparación con otros, sino en la contribución que puedes hacer, cuando tu satisfacción proviene de ver problemas resueltos más que de ser reconocido como quien los resolvió, cuando puedes celebrar la implementación de tus ideas, incluso si nadie sabe que fueron tuyas originalmente.
Este desapego del crédito personal es paradójicamente lo que maximiza tu influencia real. Los líderes más efectivos que he estudiado comparten esta característica. Son indiferentes a quién recibe el reconocimiento siempre que se avance en la dirección correcta. Plantan semillas de ideas en conversaciones privadas, permiten que otros las descubran y las presenten como propias, proveen información estratégica sin exigir citación, corrigen errores de manera que el corregido salva faz y por tanto no desarrolla resentimiento. Esta generosidad calculada no es debilidad, sino estrategia suprema, porque construye capital social, genera deudas de gratitud inconscientes, crea una red de personas que te perciben como aliado útil en lugar de rival amenazante. Con el tiempo, esta red te otorga más poder real que cualquier cantidad de reconocimiento público podría proporcionar. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué quieres realmente? ¿Quieres sentirte inteligente o quieres ser efectivo? ¿Quieres que reconozcan tu perspicacia o quieres moldear acontecimientos? ¿Quieres el consuelo de haber tenido razón cuando todo colapse? ¿O quieres prevenir el colapso aunque otros se atribuyan el mérito de haberlo evitado? Las respuestas a estas preguntas determinarán si tu inteligencia se convierte en herramienta de transformación o en prisión dorada de orgullo estéril. Y te advierto, el mundo no necesita más profetas no escuchados que puedan decir después, yo lo advertí. Necesita arquitectos silenciosos que construyan mejores estructuras desde las sombras, sin importar quién corte la cinta inaugural. El quinto principio que las mentes lúcidas deben internalizar es que el poder verdadero rara vez se ejerce desde la posición visible del trono, sino desde la proximidad estratégica a quien ocupa ese trono. A lo largo de la historia, los consejeros influyentes han moldeado el curso de imperios mientras permanecían en las sombras, mientras que reyes y presidentes visibles ejecutaban decisiones que otros concibieron. Esto no es conspiración, sino reconocimiento de una realidad estructural. Quien ostenta el título formal carga con la responsabilidad pública y las limitaciones que eso implica, mientras que quien aconseja desde las sombras mantiene flexibilidad estratégica sin ser blanco directo de la oposición. Para la persona inteligente pero sin ambiciones narcisistas de protagonismo, esta es frecuentemente la posición óptima. La ventaja de la influencia indirecta es múltiple. Primero, no generas la resistencia automática que provoca quien ocupa posiciones de autoridad formal. La gente no necesita desafiarte para afirmar su propia autonomía. No sienten que aceptar tus ideas implica subordinación. Segundo, cuando las cosas salen mal, el costo reputacional recae sobre quienes tomaron formalmente las decisiones, permitiéndote preservar credibilidad para influir en el futuro. Tercero, operas con menos restricciones porque no debes mantener coherencia pública con posiciones anteriores ni satisfacer las expectativas de tu base de apoyo. Puedes adaptarte ágilmente a circunstancias cambiantes sin pagar el precio político que pagaría un líder visible al hacerlo. Pero ejercer influencia indirecta requiere habilidades específicas que muchas personas inteligentes nunca desarrollan porque las consideran manipulación indigna. Debes aprender el arte de la sugerencia implícita, plantar ideas de manera que germinen en la mente ajena como si hubieran surgido espontáneamente ahí. Esto se logra mediante preguntas estratégicas que guían el pensamiento del otro en la dirección deseada, mediante información compartida selectivamente que inclina el análisis hacia ciertas conclusiones, mediante el encuadre cuidadoso que hace aparecer ciertas opciones como obviamente superiores sin que tú necesites argumentarlo explícitamente. Es un arte sutil que funciona con la psicología humana en lugar de contra ella.
también necesitas dominar el timing, ese sentido de cuándo una idea será recibida con apertura y cuándo será rechazada por más brillante que sea. Una propuesta que fracasa en marzo podría triunfar en junio si las circunstancias han evolucionado para hacer más aparente su necesidad. La persona impaciente, que cree que la calidad intrínseca de una idea debería ser suficiente sin importar el contexto, desperdicia oportunidades al empujar en momentos impropicios. En cambio, quien comprende que la receptividad humana es cíclica y dependiente del contexto, puede esperar el momento oportuno donde su propuesta encuentra terreno fértil, logrando con facilidad lo que en otro momento habría requerido esfuerzos titánicos o sido simplemente imposible. La construcción de alianzas estratégicas es otro elemento que las mentes brillantes, pero socialmente torpes, descuidan fatalmente. Asumen que sus ideas deberían competir en el mercado de la racionalidad pura, donde el mejor argumento prevalece sin importar quién lo defiende. Pero en la realidad humana, las ideas no flotan en el vacío, están asociadas con personas específicas y el apoyo que reciben depende tanto de la red de relaciones del proponente como de la calidad intrínseca de la propuesta. Una idea mediocre defendida por alguien con múltiples aliados estratégicos derrotará consistentemente a una idea superior propuesta por un solitario sin coalición de respaldo. Esto significa que parte de tu trabajo intelectual debe consistir en identificar quiénes son los jugadores clave en el ecosistema donde operas, qué motiva a cada uno, dónde están las oportunidades de alineación de intereses, cómo puedes posicionarte como recurso valioso para otros sin comprometer tu integridad fundamental. No se trata de adulación falsa ni de traicionar tus principios, sino de reconocer que los humanos somos criaturas sociales cuyas decisiones están inevitablemente influenciadas por la red de relaciones en que estamos embebidos. Quien ignora esta dimensión relacional del poder se condena a luchar contra fuerzas invisibles que no comprende y por tanto no puede neutralizar. He visto genios auténticos fracasar miserablemente en entornos políticos y organizacionales, mientras personas de talento modesto ascendían sin impedimentos, y la diferencia nunca era capacidad intelectual, sino comprensión de estas dinámicas relacionales. El genio cree que sus contribuciones hablan por sí mismas y se ofende cuando esto no resulta ser cierto. La persona astuta comprende que debe construir activamente las condiciones para que sus contribuciones sean valoradas, lo cual incluye cultivar relaciones, hacer favores estratégicos, demostrar lealtad cuando eso no compromete principios esenciales, leer correctamente las corrientes políticas subterráneas que determinan qué ideas reciben luz verde y cuáles son enterradas sin importar su mérito. Esta comprensión no es cinismo, sino realismo sofisticado sobre cómo funciona realmente el mundo humano. El sexto error catastrófico es la impaciencia, ese deseo de ver resultados inmediatos proporcionales al esfuerzo intelectual invertido. Las personas de gran capacidad analítica frecuentemente subestiman el tiempo que requiere que nuevas ideas permeen las estructuras mentales colectivas. El número de exposiciones repetidas necesarias para que conceptos no familiares se vuelvan parte del sentido común compartido. Quieren plantar semillas por la mañana y cosechar frutos por la tarde, y cuando esto no ocurre, concluyen que el terreno es estéril o que su esfuerzo fue en vano. Pero las transformaciones duraderas en cómo las personas piensan y actúan operan en escalas de tiempo medidas en años o décadas, no en semanas o meses, y quien no está dispuesto a invertir ese horizonte temporal nunca verá sus ideas florecer plenamente. Los movimientos que alteraron permanentemente la civilización humana, todos comparten esta característica.
Fueron construidos por individuos dispuestos a trabajar durante décadas, sabiendo que no vivirían para ver la implementación completa de sus visiones. Plantaban árboles bajo cuya sombra nunca descansarían. Construían cimientos sobre los cuales otros edificarían estructuras que transformarían el mundo. Esta orientación temporal requiere un tipo específico de fortaleza psicológica, la capacidad de extraer satisfacción del proceso mismo de sembrar ideas sin necesidad de gratificación inmediata. La mayoría de las personas inteligentes carecen de esta fortaleza. Quieren resultados que validen su esfuerzo ahora, no promesas de impacto eventual que quizás nunca presencien. La impaciencia también lleva a abandonar estrategias efectivas antes de que tengan tiempo de funcionar. Planteas una idea en una reunión y es recibida con indiferencia o escepticismo leve. En lugar de reconocer esto como el primer paso natural de un proceso que requiere múltiples iteraciones, lo interpretas como rechazo definitivo y abandonas el esfuerzo. Pero la realidad es que las mentes humanas necesitan tiempo para procesar conceptos no familiares. Necesitan escucharlos desde múltiples ángulos. Necesitan ver que otros también los consideran seriamente antes de arriesgar su propio capital social adoptándolos. Si persistes con variaciones estratégicas de la misma idea fundamental, eventualmente alcanzas el punto de inflexión donde la resistencia se convierte en aceptación, pero solo si no has abandonado antes por frustración impaciente. Existe también el problema de calibrar expectativas correctamente. Tu inteligencia te permite ver el estado ideal de cómo deberían ser las cosas si todos actuaran racionalmente y con buena información. La brecha entre ese ideal y la realidad presente te resulta dolorosamente obvia y sientes urgencia por cerrarla inmediatamente. Pero no puedes mover al mundo del punto A al punto Z sin pasar por todos los puntos intermedios, y cada uno de esos pasos requiere su propio tiempo de consolidación. Si solo estás dispuesto a aceptar el salto completo y desdeñas el progreso incremental como insuficiente, terminarás sin progreso alguno. La perfección imaginada se convierte en enemiga del mejoramiento real y alcanzable. Los estrategas más efectivos dividen sus objetivos de largo plazo en secuencias de victorias incrementales, cada una construyendo sobre la anterior, cada una lo suficientemente modesta como para ser lograble con los recursos disponibles en ese momento. No desperdician energía, lamentando que el progreso sea más lento de lo que les gustaría. Simplemente continúan moviendo las piezas en la dirección correcta, reconociendo que la acumulación de pequeñas victorias eventualmente suma transformación sustancial. Esta mentalidad de jardinero paciente, en lugar de arquitecto impaciente, es lo que permite a algunas personas de visión realmente moldear su entorno durante el transcurso de décadas, mientras otras más brillantes se queman en explosiones de frustración y abandonan el campo completamente. La paciencia estratégica tampoco significa pasividad o aceptación fatalista de que el cambio es imposible. Significa reconocer que influir en sistemas complejos de creencias y comportamientos humanos es un trabajo de orfebrería, no de demolición. Requiere comprensión precisa de dónde están los puntos de apalancamiento, aplicación de presión consistente pero no abrumadora en esos puntos y disposición a adaptarse cuando encuentras resistencia inmovible en cierta dirección, buscando rutas alternativas hacia el mismo destino final. El orfebre que golpea el metal con paciencia metódica logra formas que el herrero furioso solo logra deformar. También debes desarrollar resiliencia emocional para las inevitables derrotas y retrocesos. No toda batalla puede ser ganada, no toda idea que propones será adoptada, no cada persona que intentas convencer será persuadida.
Si interpretas cada fracaso individual como evidencia de que el esfuerzo completo es inútil, te paralizarás. En cambio, necesitas cultivar la capacidad de tratar cada resultado como información. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesitas ajustar para el próximo intento? Esta mentalidad experimental te permite mantener movimiento hacia adelante incluso mientras acumulas fracasos puntuales, porque estás constantemente refinando tu aproximación basándote en el feedback que la realidad te proporciona. Con suficiente iteración, eventualmente encontrarás las formulaciones, los aliados, el timing y el contexto donde tu visión puede finalmente manifestarse en el mundo concreto. El séptimo principio esencial es comprender que el poder verdadero no proviene de lo que sabes, sino de lo que otros creen que sabes. La información asimétrica es ventaja solo si los demás están conscientes de esa asimetría sin conocer exactamente qué posees. Cuando revelas completamente tu conocimiento, cuando explicas cada eslabón de tu razonamiento, cuando compartes todas las fuentes de tu información, eliminas la ventaja estratégica que te otorgaba esa superioridad informacional. En cambio, quien sugiere profundidad sin exhibirla totalmente, quien responde preguntas con precisión suficiente para demostrar competencia, pero no tanta como para volverse transparente, mantiene una reserva de capital intelectual que los demás deben respetar porque no pueden cuantificarlo completamente. Esto no significa convertirse en figura enigmática que habla solo en acertijos ni en guardián celoso de secretos triviales. Significa desarrollar discreción sobre qué información compartes con quién y en qué circunstancias. Algunas personas merecen acceso completo a tu pensamiento porque han demostrado que lo valoran y lo utilizarán constructivamente. Otras merecen solo conclusiones, sin el razonamiento subyacente, porque no están equipadas para procesarlo apropiadamente o porque podrían usar ese conocimiento contra tus intereses. Y otras más no merecen ni siquiera las conclusiones, porque han demostrado hostilidad o incompetencia que las descalifica como aliadas potenciales. Aprender a discriminar entre estas categorías es fundamental para convertir tu inteligencia en influencia sostenible. He observado cómo personas de gran capacidad se vuelven víctimas de su propia generosidad intelectual. Comparten libremente insights valiosos, sin pedir nada a cambio, sin siquiera esperar reconocimiento, simplemente por el placer de compartir conocimiento o por la creencia ingenua de que el bien que haces retornará naturalmente. Pero en los entornos competitivos que caracterizan a las organizaciones humanas, esta generosidad indiscriminada es interpretada como debilidad, como señal de que tu conocimiento tiene poco valor si lo distribuyes sin costo. Otros tomarán tus ideas, las presentarán como propias, ascenderán usando tu inteligencia como escalera que patean una vez alcanzada su posición deseada. Y tú quedarás perplejo sobre cómo fuiste simultáneamente indispensable y descartable. La solución no es volverse tacaño con tu conocimiento, sino estratégico. Creas valor, demostrando capacidad, pero sin agotar tu inventario. Resuelves problemas de manera que otros reconozcan tu utilidad, pero mantengan incertidumbre sobre los límites de esa utilidad. Estableces reciprocidad implícita, donde tu ayuda genera obligación de ayuda futura, no mediante contabilidad explícita que resulta vulgar, sino mediante el entendimiento tácito de que las relaciones mutuamente beneficiosas son las únicas que perduran. Quienes toman sin dar eventualmente agotan tu disposición a compartir, mientras quienes reconocen y reciprocan se convierten en aliados de largo plazo cuya red de apoyo amplifica tu influencia más allá de lo que podrías lograr individualmente. También existe el peligro de volverse irreemplazable de manera contraproducente. Si eres el único que entiende cierto sistema complejo,
Si tu ausencia causa colapso operacional inmediato, podrías pensar que has asegurado tu posición, pero en realidad has creado un techo a tu potencial de ascenso porque moverte de esa posición generaría demasiado riesgo para la organización. Quedas atrapado como pieza inamovible en el tablero, indispensable pero sin movilidad, mientras otros menos cruciales, pero más reemplazables, avanzan hacia posiciones superiores. El estratega sabio desarrolla capacidad en otros de manera controlada, creando un colchón de conocimiento compartido suficiente para que su ausencia no sea catastrófica, pero insuficiente para que su presencia sea prescindible. Este balance requiere juicio sofisticado sobre cuándo enseñar y cuándo retener, cuándo empoderar a otros con conocimiento y cuándo mantener ventaja informacional. No hay fórmula universal. Cada situación demanda análisis contextual de las motivaciones de los jugadores involucrados, las dinámicas de poder existentes, los incentivos estructurales que determinan cómo tu conocimiento será utilizado si lo compartes. Pero la regla general es clara. Tu inteligencia es recurso finito que debe ser invertido estratégicamente donde genere retornos óptimos, no despilfarrado generosamente en todos que la soliciten sin consideración por si tienen capacidad o intención de utilizarla constructivamente. Finalmente, recuerda que la información que otros creen que posees es frecuentemente más valiosa que la información que realmente posees. Si los jugadores poderosos en tu entorno creen que tienes conexiones, conocimientos o capacidades que podrían ser útiles o peligrosas para ellos, te tratarán con respeto, incluso si esas creencias son exageradas. Obviamente no sugiero fabricar competencias que no tienes. Eso sería fraude que eventualmente se expone con consecuencias devastadoras. Pero tampoco necesitas corregir activamente las sobreestimaciones que otros hacen de tus capacidades, ni ser demasiado humilde al describir lo que puedes aportar. Existe un arte en permitir que otros mantengan una impresión ligeramente inflada de tu utilidad potencial, porque esa impresión te otorga capital social que puedes convertir en influencia real cuando surge la oportunidad apropiada. El octavo y último principio que sella el destino de las mentes superiores es la comprensión de que el éxito verdadero no consiste en estar siempre en lo correcto, sino en nunca ser descartado. Puedes equivocarte en análisis puntuales, puedes fallar en predicciones específicas, puedes subestimar o sobreestimar factores particulares, y aún así mantener influencia si has construido credibilidad que sobrevive errores individuales. Pero si eres descartado, si el consenso se forma de que eres irrelevante o problemático, entonces no importa cuántas veces tengas razón posteriormente, nadie escuchará. La marginación social es muerte lenta para la influencia intelectual, y evitarla requiere atención constante a cómo eres percibido más allá de la corrección de tus ideas. Esto implica desarrollar lo que podríamos llamar capital reputacional, ese activo intangible que acumulas mediante contribuciones consistentes, comportamiento predecible dentro de parámetros aceptables, disposición a ser útil incluso en asuntos que no te benefician directamente. El capital reputacional funciona como amortiguador que absorbe los inevitables errores y fracasos sin destruir tu posición. Cuando has construido suficiente de este capital, las personas están dispuestas a darte el beneficio de la duda, a interpretar tus acciones caritativamente, a perdonar traspiés, porque el balance general de la relación permanece positivo. Sin este capital, cada error es amplificado, cada fallo es evidencia de tu inadecuación, cada conflicto es razón para excluirte. La construcción de capital reputacional no es tarea intelectual sino emocional y social. Requiere mostrar que te importan las personas más allá de su utilidad instrumental para tus objetivos.
Requiere generosidad con tu tiempo cuando alguien necesita ayuda, incluso si esa ayuda no avanza tus proyectos directamente. Requiere celebrar los éxitos ajenos sin envidia visible, ofrecer consuelo en fracasos sin condescendencia, mantener confidencias sin usar información privada como arma en futuros conflictos. Son estas pequeñas demostraciones constantes de carácter decente las que construyen reservas de goodwill que puedes necesitar urgentemente cuando cometas el error inevitable o cuando tus intereses colisionen con los de otros. Muchas personas inteligentes desprecian estas consideraciones como política superficial indigna de atención seria. Creen que su valor debería residir exclusivamente en sus contribuciones intelectuales, que mantener relaciones positivas es distracción de trabajo real. Pero esta actitud es profundamente miope, porque ignora que todos los sistemas humanos operan simultáneamente en dos planos: el plano formal de tareas, objetivos y métricas, y el plano informal de relaciones, alianzas y percepciones. Puedes sobresalir en el plano formal y aún así fracasar completamente si descuidas el plano informal, porque este último determina quién recibe oportunidades, quién es consultado en decisiones importantes, quién sobrevive reestructuraciones y quién es el primero en ser descartado cuando hay recortes. También debes aprender el difícil arte de perder batallas específicas para ganar la guerra general. No todas las disputas merecen ser peleadas hasta el final. No todos los errores ajenos necesitan ser corregidos públicamente. No todas las decisiones subóptimas requieren tu oposición vocal. Cuando eliges tus batallas sabiamente, peleando solo por aquellas que realmente importan para tus objetivos de largo plazo, conservas capital político para esas luchas cruciales. Además, desarrollas reputación de ser razonable, de persona con quien se puede trabajar, lo cual te abre puertas que permanecen cerradas para los perpetuamente combativos, sin importar cuánta razón tengan en sus combates individuales. La maestría suprema consiste en hacer que otros inviertan en tu éxito porque lo perciben como vinculado a su propio éxito. Cuando logras esto, has creado alineación de incentivos donde tu ascenso beneficia a otros, donde tu fracaso los perjudica. En esa configuración, ellos activamente te defenderán, promoverán tus ideas, te incluirán en oportunidades, porque hacerlo sirve a sus intereses propios. Esta no es manipulación, sino construcción inteligente de interdependencia mutua. Has pasado de ser competidor solitario que otros pueden descartar sin costo a ser nodo valioso en una red donde tu eliminación debilitaría la posición de múltiples jugadores que por tanto tienen motivación para protegerte. He visto carreras brillantes naufragar porque individuos extraordinariamente capaces nunca aprendieron estos principios relacionales, mientras carreras mediocres florecían porque personas de talento modesto los dominaban intuitivamente. La lección es dolorosa, pero ineludible. En los asuntos humanos, la inteligencia desconectada de inteligencia social es como espada sin empuñadura, herramienta poderosa, pero inutilizable. Debes desarrollar ambas dimensiones simultáneamente si aspiras a traducir tu capacidad intelectual en impacto duradero. No basta con tener razón, no basta con ser brillante, no basta con ver más claro que otros. Debes aprender a navegar el laberinto de relaciones, percepciones y dinámicas de poder que determinan quién es escuchado y quién es ignorado, quién asciende y quién se estanca, quién moldea el futuro y quién simplemente lo observa desde los márgenes con amargura de oportunidades desperdiciadas. Hemos recorrido juntos el territorio peligroso donde naufragan las mentes lúcidas, ese terreno minado por ilusiones que parecen verdades y verdades que parecen cinismo. Lo que has descubierto no son simples técnicas de manipulación social ni estrategias para medrar en entornos hostiles.
es algo más fundamental: el reconocimiento de que la inteligencia sin sabiduría práctica es como antorcha en caverna llena de gas, capaz de iluminar pero también de destruir todo a su alrededor, incluido quien la porta. La diferencia entre el genio que transforma su época y el genio olvidado, que muere en amargura, no radica en la potencia de su intelecto, sino en su comprensión de que vivimos entre humanos, no entre máquinas lógicas, y que esta realidad impone restricciones que podemos maldecir inútilmente o aprender a navegar con maestría. Cada principio que hemos explorado apunta hacia una verdad más profunda. El poder auténtico no se encuentra en demostrar superioridad, sino en construir capacidad de influencia sostenible. No se trata de ganar argumentos, sino de moldear decisiones. No se trata de tener razón a solas, sino de mover acontecimientos en dirección correcta, aunque otros reciban el crédito. Esta transición desde el ego del reconocimiento intelectual hacia el compromiso con el impacto real es la metamorfosis que separa a quien simplemente entiende el mundo de quien logra mejorarlo. Y esa metamorfosis no es traición a tu inteligencia, sino su culminación, porque inteligencia que no se traduce en acción efectiva es potencial desperdiciado, promesa incumplida, talento enterrado que ni siquiera genera interés en el universo indiferente. Las trampas que hemos identificado, desde la adicción a tener razón hasta la impaciencia por resultados inmediatos, desde la comunicación opaca hasta el desprecio por las dinámicas relacionales, todas comparten un origen común: la ilusión de que el mundo debería funcionar según nuestros modelos ideales de racionalidad. Pero el mundo es como es, no como desearíamos que fuera. Los seres humanos responden a narrativas más que a datos, a emociones más que a lógica, a percepciones más que a realidades objetivas. Puedes indignarte ante esta verdad, puedes lamentarla filosóficamente, puedes retirarte en protesta moral hacia Torres de Marfil, donde conversas solo con tus iguales intelectuales. O puedes aceptarla como el tablero de juego real sobre el cual debes mover tus piezas si aspiras a algo más que espectador de la historia que otros escriben. La solución no requiere que traiciones tu integridad intelectual ni que rebajes tus estándares de pensamiento. Requiere que añadas una capa adicional de sofisticación. La capacidad de traducir tu comprensión compleja en formas que puedan ser absorbidas por quienes no piensan como tú. La paciencia para trabajar en horizontes temporales medidos en años o décadas. La humildad para reconocer que influir en sistemas humanos es artesanía que requiere aprendizaje constante y adaptación continua. Requiere construir alianzas estratégicas sin comprometer principios esenciales, acumular capital reputacional mediante contribuciones consistentes, ejercer influencia indirecta que moldea sin antagonizar. Son habilidades que se desarrollan con práctica deliberada, no dones innatos que posees o carecías desde nacimiento, y requiere, finalmente, una elección consciente sobre qué tipo de victoria persigues. Si lo que buscas es la satisfacción de sentirte superior, mientras el mundo ignora tu brillantez, entonces puedes continuar como hasta ahora, coleccionando razones para tu amargura como trofeos de guerra en batallas que solo tú recuerdas. Pero si lo que deseas genuinamente es ver tus ideas manifestarse en realidad concreta, si aspiras a construir legados que sobrevivan tu existencia individual, si quieres que tu inteligencia sirva a propósitos más grandes que la validación de tu ego, entonces debes caminar el camino más difícil de la efectividad estratégica. Ese camino no ofrece las gratificaciones inmediatas del reconocimiento público ni la comodidad de la superioridad moral, pero ofrece algo infinitamente más valioso: la posibilidad real de transformación.
El mundo no necesita más profetas incomprendidos que proclamen verdades en el desierto. Necesita arquitectos silenciosos que construyan mejores estructuras, consejeros sabios que guíen decisiones sin necesidad de protagonismo, sembradores pacientes de ideas que germinarán décadas después de ser plantadas. Si puedes aceptar ese rol, si puedes encontrar satisfacción en el impacto más que en el aplauso, si puedes trabajar con la naturaleza humana tal como es, en lugar de quejarte por cómo debería ser, entonces tu inteligencia dejará de ser la maldición que te aísla y se convertirá en la herramienta que te permite dejar marca permanente en el arco de la historia. La elección, como siempre en los asuntos importantes, es tuya. Pero habiendo visto el mapa, habiendo reconocido las trampas, ya no puedes reclamar ignorancia cuando el camino que elijas determine si tu vida fue útil semilla o brillante estrella que ardió sola en la oscuridad sin iluminar nada más que su propia extinción. Si este viaje por las verdades incómodas del poder y la influencia te ha tocado de alguna manera, si reconoces en estas palabras algo de tu propia lucha, te invito a que dejes tu huella aquí abajo, compartiéndonos en los comentarios tu reflexión, a que compartas este contenido con quien creas que necesita escucharlo y a que te suscribas para continuar explorando juntos cómo la sabiduría antigua puede iluminarnos en tiempos modernos. Porque el conocimiento que no se comparte, como la inteligencia sin estrategia, permanece estéril e inútil para cambiar lo que debe ser cambiado.